Hola, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Vamos a empezar a ver el tema de esta semana, que es recursión en el cálculo lambda puro. Eh, yo creo que este es uno de los temas más importantes en general en su formación como computólogos porque nos da luz sobre lo que normalmente usamos en los lenguajes de programación, pero no sabemos cómo se hace realmente, al menos que veamos un buen curso de compilación donde también se maneje recursión. Pero bueno, eh, eh, esto de que podemos definir una función recursiva, pues es una característica fundamentada en cosas matemáticas, no es algo que se haya... existía antes de las computadoras, eso es a lo que me refiero. Antes de que existieran computadoras y lenguajes de programación de alto nivel y sofisticaciones como la recursión en los lenguajes de programación, esto ya existía en matemáticas. Entonces, eh, pues bueno, eso entre otras cosas quiere decir que la computación es una ciencia bien, las ciencias de la computación están bien fundamentadas. Bueno, vamos a ver una motivación muy rápido. Vamos a hablar de pues lo que le da sustento a esto, es que son los puntos fijos. Luego veremos cómo ocupar los puntos fijos para hacer recursión. Y bueno, como siempre, no se salvarán de sus ejercicios. Ok, bueno, vamos a ver, tenemos la función sum prima que recibe una lista de enteros positivos y regresa la suma de esos de los elementos de esa lista. Fíjense que aquí ya estoy usando eh, los tipos de datos que la semana pasada definimos, el if then else, empty, plus, head, sum prima. Algunos son tipos de datos, otros son operaciones que definimos sobre los tipos de datos respectivos. Entonces, por ejemplo, plus es una operación que definimos sobre los numerales de Church, ¿no? Eh, ok, entonces, bueno, pero bueno, yo creo que ya tienen la suficiente experiencia para darse cuenta que lo que hace, ¿no? Este es el if then else. Entonces dice que si la lista está vacía, entonces regresa a cero. Y si no está vacía, regresa la suma de el primer elemento de la lista, la cabeza, a la cual recursiva le va a sumar el resultado de lo que nos dé recursivamente sum prima del resto de la lista. Pocas palabras. ¿Cómo funciona? Nosotros pues esto lo manejamos, ¿verdad? Como humanos. Entonces decimos aquí, bueno, pues le vamos a aplicar la lista con elementos 1 y 2. Insisto, este 1 es el C1 de los numerales de Church, el 2 es CO2, C sub 2 de los numerales de Church, es decir, es un término lambda. Igual IT, igual empty, igual 0, plus, head, sum, prima, tail, etcétera. Y estoy usando la construcción de listas a lo que estamos acostumbrados de ML, no el const de 1 con el const de 2 con nil, que es lo que definimos para listas la vez pasada. Entonces, ese sería un término lambda muy grande. Entonces no lo podría yo manejar en una presentación para hacer la explicación. Por eso usamos estas palabras, o para eso definimos. Les dimos esos nombres, esos términos lambda. Pero aquí lo que tienen, imaginen que lo que hay aquí son términos lambda nada más. Eso tiene, lo digo por lo que vamos a ver ahorita. Bueno, entonces, como sabemos, eh, pues va a sustituir la lista con elementos 1 2 y 2 por L en el cuerpo, este cuerpo. Bueno, ese cuerpo no, sin abarcar el lambda, ¿no? En, en este cuerpo, bueno, con el IT. Entonces, pues de eso nos regresa el IT, ¿verdad? Por reducción beta de empty, y donde ve L pone la lista con elementos 1 y 2. Buscamos L, la lista con elementos 1 y 2. Buscamos L, la lista con elementos 1 y 2. Muy bien. Lo que hacemos, dice, bueno, pues evaluamos empty, el if then else. El if then else a su vez, pues lo que va a hacer es preguntar si es vacío la lista con elementos 1 y 2, a lo cual regresará que es falso, y entonces el resultado que me regresa es el plus de head de la lista con elementos 1 y 2 con el sum prima del
la cola de la lista con elementos unidos. Bueno, pues eso es lo que regresa, como está escrito aquí. Luego evalúa, ¿verdad? La cabeza de la lista con elementos 1 y 2, pues nos da el 1. Luego evalúa el resto de la lista con elementos 1 y 2, pues es la lista con elemento 2. Y nos encontramos con sum prima. Perdón, aquí. Y ya no puedo hacer más por otro lado. No puedo hacer plus porque me falta este. Bueno, supongamos que lo hace, dependiendo de la estrategia de reducción. Aunque lo recomendable sería aquí usar siempre la de orden normal, ¿no? Para garantizar que siempre llegamos a una expresión beta irreducible, a una forma normal beta, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que yo ya no sé quién es sum prima. Como humano sí, ustedes me dirán, ¿cómo no? Sum prima es esto. Sí, pero pero acá yo ya no tengo el cuerpo de sum prima. Sum prima es esto. Pero yo ya no lo tengo, ya no tengo ese lambda L. Ya no hay manera de que yo, en términos de ML, digamos, me dice que este identificador no está ligado a nada, no está acotado, está libre. Entonces no tenemos manera de... Lo que quiero, pues lo deseable sería que, ¿verdad? Esto como humanos vemos, dice, pues sum es esa cosa, sum prima es eso que está allá arriba. Pero yo quisiera tener aquí el código que me permita hacer eso y hacerlo las veces que haga falta. Entonces, bueno, espero que vean la diferencia pensando como humanos a pensando como no humanos. Ajá. Yo no tengo aquí manera de hacer referencia a este código. Aquí simplemente es un sum prima. ¿Sí? Es decir, supongan, si le dieran todo esto de la derecha a su programa, pues resultaría, ¿verdad?, que les diría que no sabe quién es un prima. Me refiero a su implementación de cálculo lambda que hemos hecho, que tienen hasta ahora, ¿sale? Cuando llegaría aquí diría, no, yo no sé quién es ese. De hecho o sea, si hicieran esto en ML, pues los mandaría lejos, porque lo único que tienen podrían darle esta expresión, sí, sustituyendo todas las cosas que quieran, podrían dárselo, sí. Pero, pero no podrían darle este sum prima. ¿Ok? Entonces, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ver cómo se resuelve este problema matemáticamente. Y luego cómo lo llevamos a cálculo lambda. La clave es lo que se llama técnicamente un punto fijo de una función. Pues un punto fijo de una función f es un elemento de subdominio que cumple lo siguiente. Cada vez que evalúan en ese punto fijo, me regresa al mismo punto fijo. Por algo se le llamará punto fijo, ¿no? Entonces, bueno, esa definición que... Algunos ejemplos de puntos fijos. Bueno, pues 5 es un punto fijo de la función constante x regresa 5. Lo que le den aquí, siempre regresa 5. Pero cuando le den, y obviamente cuando le den 5, pues regresa 5. Entonces 5 es un punto fijo de la función porque f de 5 nos da 5. F de 6, bueno, si sustituyo 6 por x aquí, no me daría 6, me daría 5. Entonces 6 no es un punto fijo. De hecho, el único punto fijo de la función constante a cada x, a cada elemento de la entrada regresa 5, pues 5 es el único punto fijo. La función que todo elemento de su dominio lo eleva al cuadrado, pues tenemos dos puntos fijos, claramente, ¿verdad? 0 y 1. 0 al cuadrado me da 0 y 1 al cuadrado me da 1. Como último ejemplo, la función identidad, esta tiene como puntos fijos a todos los elementos de su dominio, porque cada vez que le den un elemento, nos regresa ese mismo elemento. Entonces cumple la definición, ¿verdad? De que teníamos aquí, que f de x es igual a x.
Ok. ¿Cómo llevo los puntos fijos al cálculo lambda? Bueno, pues cualquier término lambda se puede ver como una función cuyo dominio es, pues, por supuesto, el conjunto de términos lambda. Recuerden, por la aplicación de función decimos que tenemos m seguido de n es un término lambda. Si m y n son términos lambda, entonces a cualquier término lambda, cualquier otro término lambda, pues podemos verlo como una función. Entonces, bueno, como dice aquí, un punto fijo de un término lambda f es así un término lambda m, para el cual tenemos lo siguiente. Pues como dijimos, ¿verdad? Le aplico a f a m y obtengo el mismo m. Eso es un punto fijo en el cálculo lambda. Bueno, ejemplos de puntos fijos en el cálculo lambda, pues el combinador i, lambda x punto x, el combinador identidad, pues como la función identidad que vimos hace rato, tiene infinitos puntos fijos. Todos los términos lambda. Ustedes le pasan el término lambda que se les ocurra, cualquiera, pues lo regresa y ya. Ok. Es un teorema muy importante. Dice que todo término lambda tiene un punto fijo, pero aún más, en cuestiones cercanas a la teoría de la computación, como autómatas, como este tema de fundamentos de lenguajes de programación, como computabilidad, etcétera, no solo necesitamos que exista o que podamos garantizar que existe un punto fijo. Lo mejor de todo es que tenemos un método para construir un punto fijo para un término lambda f dado. Siempre vamos a poder, para cualquier término f lambda dado, vamos a tener un método. El método es lo que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, para poder construir ese punto fijo de cualquier término lambda, pues lo que necesito es un combinador de punto fijo. Así se le llama, combinador de punto fijo. Este combinador Y se le debe a Haskell Curry, por ese señor. El lenguaje de programación funcional Haskell se llama así, Haskell, en honor a Haskell Curry. Y bueno, él creó este término lambda, este combinador de punto fijo. Este combinador que dice, bueno, tengo lambda f punto, lambda x f xx, lambda x f xx. Intuitivamente, ¿qué? Pues le voy a pasar una función y me va a regresar, voy a sustituir esa función que me pasen, la voy a sustituir aquí, y se fijan, ahorita vamos a ver con detenimiento, pero bueno, en pocas palabras lo que va a hacer es, vamos a poder duplicar el código, o la función que me pasen, o el término lambda que me pasen. Ajá, entonces tenemos un término arbitrario f, entonces tenemos, si le aplicamos este combinador de punto fijo a ese f, pues bueno, esta es la definición del operador de punto fijo de Curry, y se lo aplicamos a f. Bueno, pues lo que hace es sustituye f mayúscula por f minúscula en el cuerpo de la función, que es todo esto. Entonces, pues es lo que hace, ¿verdad? Lambda x en lugar de f pone f minúscula, pone f mayúscula, en lugar de f minúscula pone f mayúscula. Bueno, pero si ahora sustituimos este de aquí por x en fxx, pues obtengo f, esto, como por x, y luego lo repito por x. Bueno, ¿y qué es esto? Oh, pues esto no es más que, si se acuerdan, eso no es más que y aplicado a f. Pero bueno, para que lo vean un poquito con mayor claridad, usamos la técnica que usamos la semana pasada, pensando qué necesito o cómo llegó esta f aquí. Ah, pues porque seguramente había una variable acotada f. Acotada quiere decir que había un lambda f punto antes, ¿verdad? Eso significa que estaba acotada. Y esto, y a esa función le aplicaron f. Por eso es que apareció esta f aquí.
y entonces por eso tengo ese término de aquí, lambda f y todo esto. ¿Sí? Noten, sustituir f, por eso está la flecha en el orden contrario, sustituir f por f mayúscula por f minúscula en el cuerpo este. Y pues por supuesto me da lo de acá. Lambda x, f mayúscula, bla, bla, bla. Bueno, pero si se fijan, este no es más que el combinador de punto fijo y. ¿Ok? Entonces, aplicado a f, por supuesto. Perdón. Aquí abarca hasta aquí. Es decir, esto es f, y de f. Estos términos rojos y verdes los vamos a usar cuando desarrollemos un ejemplo completo al final de la exposición. Pero bueno, la idea es entonces que pues tenemos esto. F, y de f es igual beta a y de f. ¿Qué significa esto? Pues como dice aquí, no tengo reducción beta, solo tengo conversión beta. Es decir, son iguales bajo conversión beta, ¿verdad? O son convertibles beta. Recuerden, convertibles beta era la cerradura reflexiva, transitiva y simétrica de la relación de reducción beta. Por eso es de que, y decía eso, ¿verdad? Que puedo llegar uno al otro, ya sea yéndose de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces son convertibles beta. Y bueno, YF es un punto fijo de f de y de f, porque la definición de punto fijo es esta. Noten, insisto, esto es para cualquier término arbitrario lambda arbitrario f, cualquiera. Ok, si tomamos, vamos a tomar esta parte, ¿verdad? La que llegamos por reducción beta, y si la aplicamos muchas veces, ¿qué tenemos? Bueno, ya sabemos, esto lo vamos a cambiar por x en este cuerpo, entonces me queda f de todo esto y luego todo esto, que es lo que está aquí, y lleva una f, la f de acá, que es esta, y luego tengo f de, en lugar de x tengo otra f, que es la de acá, y luego en lugar de x voy a poner todo esto, entonces voy a tener f, esta de aquí, y luego lambda x, ff, y lambda x, f, xx, perdón, xx. Si vuelvo a hacer el mismo proceso, pues de nuevo, ¿verdad? Tengo estas f's que ya llevaba, y luego le voy a agregar, ¿qué? Pues voy a cambiar todo esto por x en esto, ¿verdad? Y eso me da otra f, perdón, tengo esta otra f, lambda xf, xx, lambda xf, xx, etc. Es decir, tengo una secuencia infinita de reducciones beta. Como veremos, bueno, dicho de paso, pueden pensar a f como el código de una función que quieren hacer recursiva. Entonces, en la recursión hacemos eso, ¿verdad? Iteramos, una vez, otra vez, hasta que alcanzamos el caso base. Por supuesto, si no alcanzamos el caso base, pues se nos cicla el programa, ¿verdad? O la ejecución, o la evaluación de nuestra función se cicla. Entonces, por eso es importante, para que no suceda eso, pues garantizar que vamos a llegar al caso base o a los casos base, porque pueden ser varios. Entonces, pero finalmente esta característica de que se pueda ciclar o de que podamos iterar aunque se cicle, nos garantiza que podemos calcular pues todo lo que sea calculable intuitivamente hablando, que esa es la tesis de Church. Ok, entonces, que vimos la vez pasada. Entonces, bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Bueno, el término, el combinador de punto fijo y no es el único combinador de punto fijo en el cálculo lambda. Turing creó también su propio combinador. Noten, digamos, acá nos dice, espero dos cosas. Y esas cosas, como que nos dice que la segunda debe de ser, o sea, y debe de ser
va a duplicar 2 veces la X y luego se lo va a aplicar a Y. Pero eso también lo hace. O sea, esto lo puede pasar para acá. Entonces, bueno, ¿cómo demostramos que es un combinador de punto fijo? Cuando quieran demostrar que algo es un combinador de punto fijo, pues lo que tienen que hacer es, ya saben, se lo aplican a cualquier término lambda. Bueno, vamos a hacer esas, para de nuevo, que no se nos salga de la pantalla visual. Para hacer las cosas más manejables, vamos a bautizar este como T minúscula y este como T minúscula. Y bueno, entonces, por lo tanto, el operador T de Turing será TT. Ok, entonces tomamos un término arbitrario y le aplicamos T. Entonces, ¿qué obtenemos? Pues tenemos T es TT y cada T es esto, ¿verdad? Entonces se lo aplico a F. Entonces, ¿qué hago? Recuerden que acá tengo 3 aplicaciones. Eso sería M, N y P. Entonces primero aplico M a N, luego lo que resulta P. Ajá. Entonces, ¿qué hago? Pues en lugar de X pongo todo esto. Entonces me queda un lambda Y, de TTY. ¿Ok? Y luego de eso, ¿qué hago? Pues ya le puedo aplicar F. Entonces tengo F de TTF. Pero TTF, pues no es más que TF, ¿no? Porque T era TT. Entonces tengo F de TDF. De nuevo, entonces tengo que TF es un punto fijo de F, ¿verdad? Nosotros no vamos a usar el de Turing, pero bueno, quise ponerlo para que pues sepan que no es el único y uno concretamente el sal de Turing, que es ese que hemos visto. Ok. Bueno, entonces, pues como dije al inicio, vamos a usar esos combinadores de punto fijo para representar en el cálculo lambda funciones definidas recursivamente. Insisto, para no... recuerden el ejemplo de la motivación, llega el momento en que yo ya no sé quién es un prima. ¿Sí? Como que el operador de punto fijo me va a permitir que la misma definición recursiva cargue con su propia definición para que yo pueda usarla en el momento que yo quiera. Entonces dice, bueno, vamos a suponer que una función está definida recursivamente, es decir, tengo G a la izquierda y G a la derecha. Entonces vamos a hacer el procedimiento que platiqué, que mencioné hace rato cuando estábamos analizando el operador de punto fijo. Todas las ocurrencias de G a la derecha las voy a cambiar por una G minúscula y al término lambda que resulte le llamaremos E. Entonces podemos reescribir la ecuación anterior de la siguiente forma. Recuerden, E es la parte derecha de mi definición recursiva que tenía G y ahora contiene a G minúscula. Entonces lo voy a cambiar, esa parte lo voy a cambiar por lambda GE. Insisto, E es en el lado derecho, todas las apariciones de G mayúscula las cambio por G minúscula y hago absorción lambda con ellos. Entonces tengo lambda G de E aplicado a G, ¿sale? Así puedo reescribir esta. ¿Por qué? Pues porque lo que hice fue el proceso inverso. Acuérdense, es la técnica que hemos estado usando la semana pasada y esta. ¿Cómo me voy para atrás? Es decir, ¿cómo lo hago para que estas G hubieran aparecido del lado derecho? Pues porque había unas G minúsculas, tales que cuando hago reducción beta de lambda GE con G, pues entonces vas a sustituir la G mayúscula por las G minúsculas en el cuerpo ahí. Entonces simplemente me fui un pasito para atrás. ¿Sale? Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos? Noten que esto lo pueden ver como una función. Si lo ven como una función G, no, bueno, G ya no. H dice que H de G es igual a G, es decir, G sería un punto fijo de esta función H. ¿Sale? De esta función H, G sería un punto fijo de acuerdo a la definición de punto fijo. Ok. Es decir, el término lambda G que buscamos lo podemos definir así. Acá simplemente copié la parte última para
para tenerla presente, tenerla a la vista. Ajá, entonces decimos, buscamos un término lambda g, ¿verdad? Que sea un punto fijo del término lambda, como ya dije, lambda g punto e. Bueno, entonces, pues, está fácil porque ya sabemos, hemos demostrado a su momento que puedo construir un combinador de punto fijo de cualquier término lambda simplemente aplicándole el combinador de punto fijo y. Entonces, pues eso. Tengo este término lambda, quiero un punto fijo para ese término lambda, pues simplemente le aplico el combinador y ya tengo un punto fijo. Eso lo demostramos arribita, ¿verdad? Entonces, pero para llevarlo al caso para poder definir funciones recursivas, pues así lo hacemos. Entonces el término lambda g que buscamos, pues lo definimos tal cual. G es y de lambda g de e. Es el operador de punto fijo. ¿Ok? Noten que porque queríamos el operador de punto fijo de pero como g es eso, pues sería esto de y de eso, que esa es la definición de punto fijo. Bueno, muy bien, pues ya ya tenemos todo listo. Volvamos al ejemplo con el que motivamos el tema. Sum prima. Ese es el código que escribiríamos en cualquier lenguaje de programación, pero sabemos que aquí no es suficiente, ¿verdad? Tenemos que tener un mecanismo que cargue con el código. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué hicimos? Decíamos, bueno, vea las apariciones, estoy definiendo sum prima en este caso, entonces vea las apariciones de sum prima a la derecha. Aquí está. Bueno, pues cámbialo por otra letra, digamos en este caso S, y eso que es el término lambda que resulte pasará a ser el cuerpo lambda S para obtener, pues esto. Lambda S, le voy a llamar sum prima, nada más por llamarle, no tiene efectos para efectos humanos, no para efectos del cálculo lambda. Pero bueno, puse lambda en todo esto, ¿verdad? Cambié sum prima por S, si se fijan todo esto está igualito, excepto que aquí, en lugar de estar sum prima, está S. Y puse lambda S al inicio de todo eso, ¿vale? ¿Se fijan? Más o menos ya van viendo como que ahí sí es como voy a ir guardando y pasando el código, o en ese caso el término lambda que estoy definiendo. Perdón. Y entonces, como dijimos, ya que tenemos este término lambda, pues la definición recursiva de sum no va a ser más que el combinador y, ¿verdad? El combinador de punto fijo y aplicado a este término lambda al que le he hecho el procedimiento de sustituir, de poderle pasar, ¿verdad? De poderle pasar el código sum prima. Entonces, bueno, pues eso es. Esa es la definición recursiva de sum. Es la única que funcionaría, bueno, la única, me refiero, no funciona si solo dejan sum prima, por lo que ya vimos en la motivación. Esto sí va a funcionar. Puedo cargar con mi código intuitivamente. El que tenga el punto fijo me permite cargar con mi código y replicarlo las veces que sea, usarlo las veces que sea, hasta que alcance la condición final. En este caso, la condición inicial para este problema es que la lista sea vacía. Ahí ya no hay una definición recursiva. Pero mientras la lista no sea vacía, tengo que seguir transportando mi propio código. ¿Y cuál es mi propio código? Pues este. ¿Sí? Ok. Bueno, realmente el código de la función es este. Pero el código del mecanismo, pues es todo ¿verdad? Este mecanismo de punto fijo. Este mecanismo que me permite trasladar este código las veces que sea necesarias hasta llegar a la condición base en la cual ya no hay recursión. Otro ejemplo, esa función map prima
toma como entrada una función y una lista y regresa una lista que contiene el resultado de aplicar la función a cada elemento de la lista. Una función y una lista, y lo que regresa es, pues hace la construcción de f, aplica f a la cabeza y lo construye con el resultado del map' de aplicar f a el resto. ¿Qué hacemos? Volvemos a hacer lo mismo. Estoy definiendo map', busco las apariciones de map' en mi término lambda que está a la derecha. Ya la encontré, lo cambio por una variable cualquiera m, y entonces eso se vuelve el cuerpo de una función lambda m punto, y en lugar de map', aquí encontramos m. ¿Vale? Ya que hice eso, pues aplico la receta. La definición recursiva de map no es más que el combinador de punto fijo aplicado a map bit'. ¿Sale? Que es todo esto. ¿Ok? No hay más. Así de simple es el mecanismo para que en cálculo lambda puro podamos hacer una definición recursiva. No basta con dar esto. Necesitamos el combinador de punto fijo aplicado a la función o al término lambda que resulta de cambiar las definiciones, las apariciones del nombre de la función que está al lado izquierdo, de aparecerles por una nueva variable y volver eso el cuerpo de algo abstraído por esa variable. Lambda m en este caso, lambda s en este caso, y cualquier caso es lo mismo. ¿Vale? Ok. ¿Cómo funciona este operador de punto fijo? ¿Cómo vemos la diferencia con respecto, o cómo logramos ver que anda cargando el código y se lo pasa? Bueno, vamos a ir con el ejemplo de sum'. Recuerden, sum' era esto, ¿verdad? Este es nuestro código, el código que usualmente daríamos en cualquier lenguaje de programación, sintaxis más, sintaxis menos, pero si lo piensan esto, pues ya ustedes lo pueden leer como, lo podrán imaginar, pasarlo muy rápidamente a ML o a cualquier otro lenguaje de programación que admita recursión. Bueno, entonces, ¿qué le hicimos? Recordemos las apariciones de sum' a la derecha, las cambiamos por una S, y luego a esta expresión le pusimos un lambda s al inicio, que es lo de acá. Y luego, para definir la definición recursiva de sum, pues era el el combinador de punto fijo y aplicado a sum b'. ¿Sale? Esto de acá. Bueno, entonces se volvemos sum de 1, 2, como tratábamos de hacer hace rato. Se fijan, esto es y de sum b'. Esto es sum b'. Y hasta aquí. Aplicado de 1, 2. Es decir, vamos a usar, tengo y de sum b', entonces sé que sum b' es, y de sum b' es un punto fijo de sum b', entonces tengo todo el derecho de, por conversión beta, poner sum b' de y de sum b'. Y se lo aplico 1 a 2. ¿Sale? Bueno, ¿quién es sum b'? Pues todo esto, ¿verdad? Lambda s de ta. ¿Y eso qué hago? Pues lo aplico y de sum b'. Y luego 1, 2. ¿Quién es? Ya que le apliqué y de sum b', ¿qué me da? Pues donde vea s aquí, va a poner y de sum b'. Entonces, pues ahí vio s y ahí puso y de sum b', y luego el tail de L. Si se fijan, aquí le estoy pasando el código. Si lo necesita la próxima vez, volver a usarlo. Ok, seguimos. Luego hay que aplicarle, tengo lambda L, entonces tengo que sustituir la lista con elementos 1 y 2 por L en el cuerpo. Entonces me regresa pues el
if then else de todo esto. Noten que donde había L, puse 1, 2, después de empty, después de head y después de tail. ¿Ok? Luego, ¿qué hacemos? Pues bueno, acá va a tener que trabajar el if then else y va a tener que trabajar empty para decir que esto es falso y entonces no regresa 0, sino regresa el plus. Por eso ponemos en un número arbitrario de pasos vamos a llegar a el plus, ¿verdad? Porque tiene que trabajar if then else, tiene que trabajar empty. Y entonces tengo el plus del head de esto. Ok, de nuevo tiene que trabajar head de la lista 1, 2. Recuerden que la lista 1, 2, con elementos 1 y 2, estoy usando una notación de alto nivel, es decir, no estoy poniendo las expresiones, los términos lambda que corresponden a formar una lista con el numeral de Church 0 sub 1 y con el numeral de Church C sub 2, que eso significa hacer el cons de C sub 1 con el cons de C sub 2 con nil. Y no solo eso, sino todas las expresiones lambda involucradas. Por eso digo que estamos trabajando en un nivel pues, alto para entender esto, para no perdernos en esos detalles de esos términos lambda. Por supuesto, su programa tendría que entrar en esos detalles, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ya que trabaja el head de la lista 1, 2, pues me va a regresar el 1. Con, de nuevo, yes, el combinador de punto fijo aplicado a sum b'. Y luego tengo quién, pues el tail de esto, de nuevo opera tail, hace el trabajo de obtener el resto de esta lista y me regresa a la lista con elemento 2 y aquí ya no puedo hacer nada. Necesito el otro argumento para plus, pero bueno, sí puedo hacer. ¿Y qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es usar el operador de punto, el combinador de punto fijo. YesSum b' es el punto fijo de sum b' de YesSum b'. Pues lo pongo. Y de nuevo, sum b'. Recuerden, aquí sum b', todos estos traen su término lambda correspondiente. Entonces, pues de nuevo tengo todo el código, ¿verdad? Yo ando cargando con mi código todo el tiempo. Es lo que dice el operador de punto fijo. Yo cargo con mi código, aquí lo ando cargando. Y cuando lo necesito, lo vuelvo a sacar para volverlo a aplicar, que es lo de aquí. Entonces, de nuevo, en lugar de ese, va a poner YesSum b', aquí está, ¿verdad? A tail. Y luego, donde vea L, va a poner la lista con el elemento 2, después de empty, después de head y después de tail. Voy a copiar este mismo elemento aquí para seguir con nuestro razonamiento. Y aquí, ¿qué hace? Pues lo mismo, ¿verdad? Dejamos que empty, la lista con elemento 2, pues no es vacío, entonces dejemos que trabaje empty y nos regresa el plus de 1. Ya teníamos el plus de 1, ¿verdad? Aquí estaba. Y ahora me regresa el plus de la cabeza de 2 con y de sum de la cola de 2. Bueno, de nuevo trabaja la cabeza, ¿verdad? Después de algunos pasos y nos regresa 2. Luego tengo de nuevo YesSum de tail de 2. Tail trabaja y me regresa la lista vacía. Y vuelvo al mismo caso. ¿Y ahora qué hago? Pues saco, gracias al operador de punto fijo, perdón, al combinador de puntos fijo, saco mi código. Y sigo haciendo lo mismo. Saco mi código, ahí está. Lo saco como si llevara una mochila. Imaginen que llevo una mochila. Ya necesito el código, lo saca. Pero tiene una infinidad de copias ahí, las que ustedes quieran. Entonces, así se comporta reducción beta. Es por obra y gracia de reducción beta, ¿no? Hay términos que se ciclan. Bueno, es obra y gracia no reducción beta, sino del término en sí de cómo está construido. Pero vaya, reducción beta no se puede dar cuenta que se va a ciclar. Entonces, cae en el juego del término lambda que suele ciclarse. Entonces, bueno, hacemos lo mismo. De nuevo,
Por si las dudas, me guardas, aquí le dice, ¿verdad? Ahí te va de nuevo el código por si lo vuelves a necesitar. Esta parte de que Yesum biprima lo cambia por lambda S es la preparación, ¿verdad? Por si necesitas el código la siguiente vez, ahí te va. Y bueno, sí, aquí lo guarda. En este caso la lista yes, bueno, acá, ok. Entonces, ahí luego L lo cambia por la lista vacía en el cuerpo, ¿verdad? Entonces nos da el if then else de empty, bla, bla, bla. Entonces, en este caso trabaja empty en un cierto número de pasos, nos regresa que es cierto y entonces regresa a 0. Entonces tengo plus de 2 y ya el if then else, ¿verdad? Como la lista fue vacía, el if then else me regresó el 0. Entonces tengo este 0 aquí. Y bueno, luego pues ya simplemente es cuestión de sumar 2 con 0, que nos da 2. Y finalmente sumar 2 con 1, 2, que me da 3. Ok, entonces esto que está en rojito y verde, que venía desde que demostramos cómo funcionaba, pues es eso, ¿verdad? Es esta parte la que me dice, te doy, ahí te va el código de nuevo. Aquí me dice, oye, vas a necesitar el código de nuevo. Ok, entonces, como yo soy el punto fijo de la función sumbiprima, tengo el derecho de hacerlo. Y me lo mando. Me mando. Y claro, me lo sigo pasando. Además del código de la función, viene este es un biprima, acuérdense, ya está arreglado, ya se eliminaron las partes, a la derecha ya se eliminaron las partes que coincidían con la parte izquierda o con el nombre de la función. Acuérdense, empezamos con G', eliminábamos las partes que aparecían con sum prima, perdón, y eliminamos las partes que aparecía sum prima, los cambiamos por un S y por eso aparecía este lambda S, que es lo de aquí, ¿verdad? Vemos aquí. Entonces, esto lo que permite es que se vuelva a pasar su código. Claro, en ese caso, pues ya llegamos al caso base, ya no lo va a volver a usar. Es decir, ya no vamos a llegar a un momento en el que diga, ya no hay nada que hacer. Pues no, pero como yo soy el punto fijo, tengo el derecho de sum prima, yo y sum biprima soy el punto fijo de sum biprima, pues tengo el derecho de sacar de la bolsa otro punto fijo. Perdón, otro es el código. Con todo y su punto fijo para que pueda seguirlo haciendo. Para que pueda seguirlo haciendo. Seguir repitiendo el proceso, hasta que alcancemos el caso base. Por supuesto, si está mal el caso base, o si no garantizamos que vamos a converger al caso base, es decir, si estamos hablando de naturales, no garantizamos que vamos a llegar al 0, en el caso de listas no garantizamos que vamos a llegar a la lista vacía, en el caso de árboles no garantizamos que vamos a llegar al árbol vacío, etc., pues entonces nos vamos a ciclar. Sí, ese es un problema. Pero tener esa desventaja me da muchas ventajas. Las ventajas es pues que puedo calcular todo lo que intuitivamente sea calculable de acuerdo a la tesis de Church. Si ya llevaron o cuando vayan a llevar lenguajes formales y autómatas, pues ahí verán la tesis de Turing, que es exactamente lo mismo. De hecho, los modelos de cálculo lambda y máquinas de Turing son equivalentes. Ninguna es más expresiva que la otra y ambas pueden calcular lo mismo. Eso lo demostró Turing, como les comenté la vez pasada cuando empezábamos con los tipos de datos. Ok. Bueno, pues las tareas. Pues aplíquele 5 reducciones beta en el combinador de punto fijo y aplíquenselo a la función identidad. Bueno, para las siguientes funciones defina términos lambda, como lo hicimos, ¿verdad? Den su definición recursiva. Luego le quitan las apariciones de la derecha de lo que están definiendo, por ejemplo, de suma, y la cambian por una S, por ejemplo, y luego ese término que les queda debe ser el cuerpo de un lambda S. Y luego lo aplican al operador de punto fijo. Es lo único que es muy simple la tarea esta vez. Ok. Y luego, eso va a ser un poquito más de talacha. Muestren el funcionamiento del operador de punto fijo, como lo acabamos de hacer.
para suma de 2,5 y pro de 2,5 y fac de 3. Noten que pueden asumir que saben restar 1, que hay algo que les reste 1, que suman. Bueno, todos son restar y sumar. Este producto lo pueden cambiar por este pros y usarlo así simplemente. No tienen que, como vimos en los ejemplos, no tienen que ponerme todos los términos lambda. Solo los muy obvios, como los de aquí, ¿verdad? Los de este código. ¿Sí? Recuerden que en cálculo lambda todas las funciones son de puro, todas las funciones son de una sola derivada 1, es decir, solo admite un argumento, pero ya saben, como hemos visto, pues realmente, por ejemplo, vamos a ver rápidamente, ajá, esa es una función de dos argumentos, ¿verdad? Necesita dos argumentos para funcionar, en este caso, pues el YESUM y una lista. Entonces no se preocupen, pues así, si necesitan pasarle dos argumentos, pues le ponen lambda del primer argumento y lambda del segundo argumento, y el orden coincide, no hay problema, ponen el primer argumento y el segundo argumento, perdón, este. Entonces, no se espanten si saben cómo, bueno, no es, de hecho, es equivalente, Curry demostró eso, pero bueno, no importa eso no viene al caso ahora. Y nada más, bueno, entonces muestran el funcionamiento y nada más como para que se orienten en cómo ir en el otro camino. La función sum del ejemplo 8 matemáticamente la escribimos así. Sum de L es igual a 0 si L es igual a nil y sum de L es igual a la cabeza de L más la suma de, del resto de L, del tail de L. ¿Sí? Aquí está la llamada recursiva. Entonces, hagan una analogía entre el ejemplo 8 y esta definición, entre sum prima y esta definición matemática de sum, y bueno, ya para que sea fácil que vayan en el camino inverso, para que puedan definir su término lambda correspondiente a estas tres funciones. Para que puedan definir términos lambda correspondientes a estas tres funciones. Bueno, pues, fin del curso. Muchas gracias. Les agradezco que hayan seguido el curso pues, por este medio que usamos, ¿no? De la presentación del video. A mí me pareció que fue la forma menos en que discriminaría menos gente, en el entendido de que la mayoría, si no es que todos ustedes pueden acceder a su correo electrónico, a su dirección, a su correo, pues, y descargar el documento, ¿no? Tengan un ancho de banda grande o pequeño, pues algunos les tardará unos minutos, algunos minutos muchos más, pero finalmente es más latoso hacerla en vivo, por ejemplo, que necesitamos más recursos, ¿no? Tanto ustedes como yo. Entonces, bueno, me pareció que mediante correo y mediante en mi página ir respondiendo pues las presentaciones y los videos era más fácil, era menos discriminatorio, ¿no? Para todos, era más incluyente, eso quiero decir, era más incluyente. Entonces, bueno, a todos los que siguieron el curso de esta manera, pues les agradezco mucho. Todavía espero de aquí 8 días su tarea y seguiré calificando y bueno, una vez que termine de calificar, pues recibirán un correo con la notificación de la calificación que sacaron. Entonces, bueno, pues de nuevo me despido. Ya por este medio, bueno, no sé cómo vayan a empezar las clases el siguiente cuatrimestre. Parece que regresamos hasta septiembre, entonces, pero aún la universidad no ha dicho nada oficial. Eso es lo que ha dicho la SEP Federal. Entonces, bueno, no tenemos todavía esa información, como ustedes bien saben, pero pues si acaso van a tomar algún curso conmigo en el siguiente semestre, pues bueno, si todavía no podemos llegar a dar clases a la universidad, pues entonces seguramente seguirá siendo por un medio como este. Entonces, bueno, como sea, quiero pensar que nos veremos más adelante en cualquier momento. Personalmente quiero decir. Bueno, pues muchas gracias a todos.
espero sus tareas y seguimos en contacto finalmente por vía de correo para que me entreguen sus tareas, esa tarea, que es la última, y para que yo les mande sus calificaciones. Nos estamos viendo. Sigan bien y sigan encerrados. Chaucito.